Cada ciudad tiene a ese agente en quien todos confían. Y en Asheville, Carolina del Norte, ese hombre era el oficial Bradley Coleman. Con decoraciones en su expediente, un matrimonio feliz y una reputación de proteger a los demás. Pero el 17 de junio de 2022, durante lo que se suponía que sería un fin de semana en las montañas con su hijastra de 16 años, algo salió terriblemente mal. Un desastre que no vio venir. El oficial conocido por salvar vidas de pronto no pudo proteger a su propia familia. El pueblo vio cómo un héroe se quebraba bajo el peso del dolor. Pero ¿era esa toda la historia? ¿O había algo que Bradley Coleman había estado escondiendo todo el tiempo? Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse al tanto para actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse. Según los informes oficiales, el 17 de junio de 2022 consta como el día en que Maya Coleman, de 16 años, fue declarada desaparecida. Pero antes de que los investigadores pudieran resolver ese caso, tuvieron que retroceder 13 años atrás hasta otra desaparición que había moldeado en silencio la tragedia que se desplegaba en 2022. Alguien más vinculado a Maya había desaparecido mucho antes. Podrían estar conectadas de algún modo ambas desapariciones. ¿Y quién era esa persona? Aquí es donde comienza realmente la historia. Empezó el 12 de marzo de 2009, un jueves por la mañana. Henry Clinton, un técnico de mantenimiento de 30 años en una planta manufacturera local, se despertó antes del amanecer como siempre. Preparó café, hojeó las facturas impagas esparcidas sobre la pequeña mesa de la cocina y se quedó mirando una carta del banco con aviso final. Amigos dirían después que esa semana estuvo más callado, distraído en el trabajo, a veces frotándose las sienes y diciendo, «Hombre, no puedo seguir así». Henry y su esposa Angela llevaban 6 años casados. Ella trabajaba de noche como enfermera de urgencias en un hospital de prestigio, saliendo de casa alrededor de las 6 p.m. y regresando cerca del amanecer. Sus horarios apenas coincidían, y esa distancia empezó a erosionar lo que antes era un matrimonio sólido. El dinero escaseaba. A Henry le habían reducido las horas. La hipoteca estaba atrasada, y con una hija de 3 años a la que cuidar las discusiones se volvieron rutinarias. Los vecinos recordaban haber oído voces elevadas en varias ocasiones, pero decían que Angela era la más serena. Aquella mañana Angela dijo después a los detectives que habían discutido otra vez esta vez sobre vender el coche para mantenerse a flote. Henry quería conservarlo. Ella quería saldar al menos una deuda. Él terminó su café, tomó las llaves y dijo, «Solo necesito aire». Ella pensó que se refería a un paseo corto. Nunca volvió. Al anochecer, ella llamó a su teléfono. Sin respuesta. A la mañana siguiente, sus compañeros de trabajo informaron que no se había presentado. Para el tercer día, llamó a la policía. Los agentes encontraron su camioneta aún estacionada al borde de un sendero, una zona boscosa a la que él solía ir para despejar la mente. Dentro del vehículo estaban su billetera, su licencia de conducir y una botella de agua a medio consumir. No había señales de lucha ni huellas más allá de la entrada del sendero, ni grabaciones de vigilancia que lo mostraran saliendo del aparcamiento. El detective Mark Ellis, que dirigió la búsqueda inicial, dijo años más tarde: «Fue uno de esos casos en los que la evidencia no te dice nada. Simplemente se esfumó». Los periódicos locales titularon «Padre de una niña desaparece tras salir hacia el trabajo». Decenas de voluntarios se sumaron a la búsqueda. Los perros siguieron un rastro durante unos 800 metros, hasta perderlo cerca de un cruce de arroyo. La lluvia de la noche siguiente borró lo poco que quedaba. Las conjeturas llenaron el vacío. Algunos vecinos creían que Henry simplemente se había marchado abrumado por las deudas y la vergüenza. Otros sospechaban un accidente, un resbalón al agua, quizá arrastrado corriente abajo. Pero su cuerpo nunca apareció. Y cuando no hubo movimientos en su cuenta bancaria y nadie usó su número de seguro social, los investigadores trasladaron discretamente el caso de persona desaparecida a inactivo sin resolver. Para Angela, esa clasificación se sintió como una traición.
Siguió llamando a la comisaría cada pocas semanas, suplicando novedades. Un agente recordó que entre lágrimas ella decía que él no abandonaría a su pequeña. La amaba demasiado. Aún así, los meses se convirtieron en un año, luego en otro. Y finalmente hasta los amigos dejaron de preguntar. Angela se adaptó porque no tenía otra opción. Encadenando turnos en el hospital, equilibró el duelo con la supervivencia. Le dijo a Maya que su padre estaba fuera en un trabajo largo, suavizando la verdad, hasta que la niña tuvo edad para hacer preguntas más difíciles. En casa las fotos de Henry permanecían en la pared de la sala. Un hombre sonriente con camisa de franela, sosteniendo a una niña en una feria del condado. Todas las noches antes de acostarse, Maya besaba ese marco para darle las buenas noches. Para 2012, Angela cambió oficialmente su apellido de vuelta al de soltera, pero se negó a declarar legalmente muerto a Henry. Su enfoque pasó a ser por completo criar a Maya y mantener el hogar a flote. Amigos del hospital la describían como incansable a veces, funcionando con 2 horas de sueño. Una colega dijo, «Nunca habría sabido lo que cargaba. Trabajaba a través del dolor como si fuera de acero. Detrás de esa fortaleza, sin embargo, había agotamiento y soledad. Cuando pierdes a una pareja sin cierre, cada nuevo día se siente a medias. La incertidumbre se convirtió en su compañera constante. Sin funeral, sin pruebas, solo preguntas dando vueltas en su cabeza. ¿Estaba vivo? Necesitaba ayuda. Eligió irse. La policía reabrió el expediente 2 veces en 2014 y 2016. Después de pistas anónimas que afirmaban que se había visto a Henry en Tennessee y Georgia. Ambas líneas de investigación se enfriaron en pocas semanas. Un testimonio incluso afirmaba que había conseguido trabajo bajo otro nombre en Knoxville, pero no se hallaron registros laborales que lo confirmaran. El detective Ellis lo resumió mejor que nadie: el rastro se apagó el día que salió de casa, y así permaneció desde entonces. Ese dolor no resuelto dejó huellas profundas en la vida de Angela. Moldeó su manera de confiar, de amar y de proteger a su hija. Años más tarde, cuando conoció a otro hombre, un oficial que parecía confiable, paciente y estable, esas viejas heridas la hicieron anhelar la seguridad que él representaba. Pero en 2009 todo lo que tenía era supervivencia. Los vecinos recuerdan a menudo haber visto a Angela en su porche tarde en la noche, aún con el uniforme del hospital, sosteniendo una taza de café, mientras miraba el camino vacío, el mismo por donde Henry había salido 13 años antes. Para ellos parecía serena. Por dentro seguía esperando. El caso de la desaparición de los Clinton sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Los registros públicos lo clasifican como desaparecido, presumiblemente fallecido. Pero para Angela y más tarde para Maya, esa ausencia se convirtió en algo más que una tragedia. Era la sombra que colgaba sobre la historia de su familia. Un recordatorio de que a veces las personas que perdemos no se van por casualidad. Las toman las circunstancias, las decisiones o los secretos que nunca vimos venir. Y cuando los investigadores en 2022 comenzaron a reconstruir los últimos pasos de Maya Coleman, no pudieron ignorar la coincidencia inquietante: 2 desapariciones con 13 años de diferencia conectadas por un mismo apellido familiar. ¿Era solo el destino repitiéndose? ¿O el misterio sin resolver de Henry Clinton había sido la primera señal de advertencia desde el principio? En este punto cambiamos el enfoque de los Clinton a otra persona que más tarde desempeñaría un papel crucial cuando Maya fue declarada desaparecida en 2022. Pero su historia no comenzó allí. Comenzó décadas antes, en el corazón de Greensboro, Carolina del Norte, donde un niño llamado Bradley Thomas Coleman nació el 6 de abril de 1980. El menor de 3 hermanos, Bradley creció en un hogar de clase trabajadora, donde el respeto por la autoridad se enseñaba desde temprano. Su padre, mecánico, creía que la disciplina forjaba el carácter. Su madre, maestra de escuela dominical, creía que la fe haría el resto. Pero desde pequeño los ojos de Bradley no estaban puestos en los bancos de la iglesia ni en el taller de su padre. Estaban fijos en la televisión. Todas las noches se quedaba absorto viendo dramas policiales, NYPD, Blue Law and Order,
y reposiciones de Dragnet observando a hombres con uniforme restaurar el orden y ganarse el respeto. A los 10 años le dijo a su maestra durante el día de orientación profesional: «Quiero ser la persona a la que llamen cuando todo sale mal». Esa frase lo acompañaría toda su vida. Sus profesores lo describían como inteligente pero inquieto. No era atlético ni especialmente sociable, pero anhelaba la admiración. En la escuela intermedia se ofrecía como voluntario para vigilar los pasillos solo para poder llevar una calcomanía con forma de placa que decía «Patrulla Estudiantil». Quienes lo conocieron entonces recuerdan a un chico obsesionado con el control. No violento, pero calculador, siempre queriendo ser notado. Para cuando Bradley se graduó de la escuela secundaria en 1998, ya había solicitado 2 veces ingresar a la academia de policía solo para que le dijeran que era demasiado joven. Trabajó en empleos ocasionales, mientras asistía al colegio comunitario, tomando clases nocturnas de justicia penal y leyendo todo libro que encontraba sobre psicología investigativa. Sus instructores decían que tenía una mente de manual y una actitud de televisión brillante, en teoría impaciente con la autoridad. Finalmente ingresó en una academia estatal de policía en 2001, donde rápidamente se ganó la reputación de ser persistente. Un compañero de clase dijo más tarde a los investigadores: «Brad nunca quiso ser bueno en su trabajo. Quería que lo reconocieran por ser bueno. Pero el camino hacia la placa no fue fácil. Su familia no podía pagar la matrícula, así que Bradley dividía su tiempo entre trabajos de seguridad, a medio tiempo, y el entrenamiento. Llegaba a clase exhausto, pero aún así se esforzaba más que nadie. Sus instructores admiraban su determinación, aunque algunos notaban su necesidad de sobresalir sobre los demás. Se graduó en diciembre de 2003, ocupando uno de los 5 primeros lugares de su clase. La primavera siguiente se unió al departamento de policía de Asheville como oficial de patrulla. Sus primeros años en el cuerpo estuvieron llenos de turnos nocturnos, llamadas domésticas y papeleo que rara vez aparecía en los titulares. Pero poco a poco su nombre comenzó a circular internamente como el del tipo que siempre se presentaba, incluso cuando no estaba en el turno asignado. El exsargento Tom Harris dijo una vez en una entrevista: «Se notaba que quería ascender rápido. La mayoría de los novatos se quejan de las horas extra. Brad las pedía. Tenía una habilidad asombrosa para leer a las personas y a menudo tomaba el mando en momentos de tensión. Las víctimas confiaban en él, los sospechosos lo respetaban, y sus superiores apreciaban que nunca cuestionara las órdenes, al menos no en voz alta. Su expediente permanecía limpio, sus evaluaciones brillantes. Sin embargo, en privado, sus compañeros lo describían como alguien que tomaba el rechazo de manera personal y el éxito demasiado en serio. Un oficial recordó una noche de 2006, cuando un detective veterano fue elogiado por un gran operativo antidrogas. Bradley, que había ayudado en el caso, murmuró: «Si mi nombre estuviera en el archivo, el jefe se habría dado cuenta». Fuera del trabajo, su vida era más difícil de rastrear. Los registros públicos mostraban relaciones de corta duración y algunos perfiles en aplicaciones de citas que desaparecían con el tiempo. Amigos del precinto decían que mantenía su vida personal en silencio, aunque coqueteaba con facilidad, y a veces cruzaba límites en la conversación. Circulaban rumores al principio inofensivos de que salía con mujeres que le recordaban a personas que quería proteger. Pero nada de eso se convirtió en una falta oficial. A los ojos de su departamento, era uno de los buenos. Para 2010, Bradley se había convertido en investigador de campo, colaborando en casos de personas desaparecidas y homicidios. Conocía los procedimientos a la perfección, desde las normas de cadena de custodia hasta cómo redactar un informe sin dejar vacíos. Su capacidad para mantener la calma bajo presión lo convirtió en el favorito de los medios locales cada vez que el departamento necesitaba una figura pública. Durante una entrevista en 2011, sobre un caso de secuestro infantil resuelto, dijo a los reporteros: «Cuando la gente ve este uniforme, ve seguridad. Eso es lo que se supone que debe significar». La frase envejeció de otro modo cuando se revisó años después. Ascendió de forma constante su ambición, superando su estabilidad emocional.
Los supervisores admiraban su disciplina, aunque en privado señalaban que tenía pocos amigos dentro del departamento. Vivía solo en un modesto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Rara vez asistía a reuniones sociales y a menudo decía que prefería las noches tranquilas. Para los vecinos era cortés, pero distante. Uno recordaba, saludaba, pero nunca se quedaba. Era como si siempre ensayara cómo actuar con normalidad. A pesar de su aislamiento, su vida profesional florecía. Para 2015, recibió la medalla de servicio del departamento, después de resolver con éxito una negociación de rehenes sin víctimas. Las fotos del evento lo mostraban sonriendo ampliamente junto al jefe de policía con la mano descansando sobre su placa. Detrás de esa imagen, sin embargo, había capas de inseguridad que nadie veía. Era bueno imitando la empatía, una habilidad que lo hacía tanto eficaz como peligroso. Con el paso de los años, la reputación de Bradley se volvió casi intocable. Asesoraba a nuevos oficiales, hablaba en programas juveniles y asistía a eventos comunitarios con la confianza de un hombre que no tenía nada que ocultar. En una entrevista para una publicación interna en 2018 dijo: «Creo que ser policía se trata de confianza. Eso no se puede fingir». Irónicamente, esa cita volvería a aparecer en documentales y reportajes de forma escalofriantemente irónica, por razones que el mundo aún no conocía. Profesionalmente, Bradley Coleman era el tipo de oficial que toda ciudad pequeña deseaba, disciplinado, articulado y de calma inquebrantable. Pero bajo esa superficie había una necesidad de validación que nunca desapareció. Sus colegas lo llamaban impulso, otros podrían llamarlo obsesión. Y aunque nadie lo sabía entonces, los rasgos que alguna vez le valieron elogios serían los mismos que más tarde los investigadores examinarían con lupa: el control, la compostura, el perfeccionismo. Las mismas cualidades que lo convirtieron en un modelo de policía serían las que lo harían capaz de una decepción a un nivel que Asheville nunca había imaginado. Detrás de cada expediente impecable hay una historia esperando ser reexaminada. La pregunta no era cómo había llegado tan alto, sino hasta qué punto estaba dispuesto a caer para proteger la imagen que había construido. Pero aún así, ¿cuál era exactamente la conexión entre la familia Clinton y el oficial Bradley Coleman? Todo comenzó con un hecho que nadie pudo haber previsto, uno que tuvo lugar años antes de la desaparición de Maya en 2020, dentro del área de urgencias de un hospital en Asheville. Una llamada al 911 llegó a las 9:43 p.m., informando de una violenta agresión doméstica en un complejo de apartamentos cercano. El oficial Bradley Coleman fue uno de los que respondieron esa noche. Cuando llegó, el sospechoso había huido, dejando atrás a una mujer conmocionada, con moretones visibles y a un niño llorando en la esquina. La víctima fue llevada de urgencia a la sala de emergencias y allí fue donde Bradley cruzó por primera vez su camino con Angela, ahora una enfermera senior de urgencias. Era el tipo de enfermera que se movía rápido, hablaba con calma y transmitía una autoridad que silenciaba el caos al instante. Coleman la observó estabilizar a la víctima mientras dictaba instrucciones a una enfermera joven. Cuando la presión arterial de la mujer empezó a caer, la voz de Angela cortó el ruido. «Mantengamos su vía aérea abierta. Administra 1 miligramo de lorazepam ahora». En cuestión de minutos, la mujer volvió a respirar normalmente. Esa noche Bradley esperó fuera de la sala de trauma para tomar la declaración oficial. Angela salió, se quitó los guantes, el cansancio reflejado en su rostro. «Ya puede hablar con ella», dijo en voz baja, entregándole el expediente de la paciente. Él asintió, ofreciendo una sonrisa profesional. Lo manejó como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ella se encogió de hombros. «En esta sala lo vemos todo 1000 veces». Fue un intercambio simple, rutinario y cortés, pero algo en su serenidad llamó la atención de él. Para un hombre que había pasado años controlando cada situación, la calma y competencia de Angela dejaron una impresión. En su informe de esa noche escribió: «Víctima estabilizada. Declaración tomada. Enfermera a cargo. Angela eficiente bajo presión». Se suponía que ahí terminaría, pero no fue así. En las semanas siguientes, sus caminos volvieron a cruzarse.
Las llamadas por violencia doméstica eran comunes en Asheville, y Bradley a menudo se encontraba en el hospital presentando informes o verificando víctimas. Angela, siempre en el turno nocturno, se volvió un rostro familiar. Comenzaron saludándose por nombre, y luego con breves conversaciones. Noche larga, preguntaba él mientras firmaba formularios. Siempre respondía ella tocando su placa. Una noche después de un caso particularmente duro que involucraba a una adolescente, Angela se quedó en la estación de enfermería visiblemente afectada. Bradley se acercó y dijo en voz baja: «No puedes salvarlos a todos». Ella suspiró. «Lo sé, pero aún así lo intento». Esa frase se le quedó grabada porque él ya no lo intentaba. No como antes. Fue la primera vez en años que vio la empatía como algo más que una herramienta. Angela, por su parte, conocía su rostro por las noticias del oficial Coleman, el mismo que había negociado aquel caso de rehenes años atrás. Para ella, él era todo lo que admiraba en las personas: tranquilo, sereno y comprometido con ayudar a los demás. No veía las grietas que se formaban bajo el uniforme. Unas noches después, él volvió a aparecer no con un informe, sino con 2 cafés. «Parece que te vendría bien esto», dijo dejando uno sobre su escritorio. «Eso va contra la política del hospital», bromeó ella con una media sonrisa. «Supongo que lo llamaremos servicio comunitario», respondió él. Rieron y por primera vez en años Angela se sintió vista. Con el paso de los meses, las conversaciones se profundizaron. Hablaban de los turnos nocturnos, del cansancio y del desgaste emocional de su trabajo. Angela se abrió sobre la pérdida de su esposo años atrás. «Nunca lo encontraron», dijo en voz baja una noche mientras estaban parados fuera del área de ambulancias. Bradley no hizo preguntas. Solo asintió y murmuró: «Debe haber sido difícil». Más tarde, cuando los investigadores revisaron este período, una enfermera recordó haberlos visto juntos a menudo. «No coqueteaban», dijo. «Simplemente se veían cómodos como 2 personas que entendían el dolor en silencio». Para agosto de 2020, su conexión había sobrepasado los límites profesionales. Bradley empezó a pasar por urgencias incluso cuando no estaba de servicio, usualmente de noche. Traía bocadillos para el personal, alegando que estaba revisando casos previos. Angela no pensó mucho en ello. Después de todo, era un oficial y su presencia solía tranquilizar a las víctimas. Pero no era el trabajo lo que lo traía de vuelta, era ella. Ella representaba algo estable en su vida personal vacía. Angela lo describía a sus colegas como un buen hombre que simplemente trabaja demasiado. Él, en cambio, la describía ante sus compañeros como la única persona que lo comprende. Empezaron a verse fuera del trabajo, cenas tranquilas después de turno, paseos por el centro, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. La hija de Angela, Maya, ya adolescente, lo conoció brevemente y fue educada pero distante. Para Maya, él era solo otro adulto en quien su madre confiaba a alguien que llevaba una placa y sonreía con demasiada facilidad. En retrospectiva, los investigadores señalarían que Bradley se había ido insertando lentamente en la vida de Angela, mucho antes de que ella lo notara. Un lunes por la tarde, él le llevó flores al hospital. Angela rió diciendo: «Sabes, no tenías que hacerlo». Él respondió: «No hago nada que no signifique». En cuestión de semanas, ya eran oficialmente pareja. Los amigos de Angela decían que nunca la habían visto tan en paz. Después de todo lo que pasó, recordó una compañera, fue lindo verla feliz otra vez. Él la hacía sentir importante. Para Bradley, sin embargo, la relación significaba algo distinto. No era amor en el sentido tradicional, era validación. Estar con Angela completaba la imagen que había construido toda su vida, la de un protector, un hombre en quien la gente podía confiar. También le dio algo que nunca había tenido antes: una familia que lo admiraba sin cuestionarlo. Su matrimonio llegó rápido, casi en silencio. En noviembre de 2020, intercambiaron votos en una pequeña ceremonia en el juzgado presenciada por 2 colegas. Sin celebraciones lujosas, sin fotógrafos, solo una firma en el papel y un beso que selló el comienzo de una vida que desde fuera parecía perfecta. Los registros públicos describen la unión como simple, sin nada destacable. Pero quienes conocían a Angela
La llamaron su segunda oportunidad para ser feliz. Sin embargo, detrás de cada segunda oportunidad hay una historia esperando ser notada. Angela vio a un héroe. Bradley vio un espejo. Cada uno encontró lo que más necesitaba: consuelo, confianza, propósito. Pero bajo ese comienzo tranquilo, había una verdad que ninguno podía prever. El hombre que estaba a su lado en el altar prometiendo protección, algún día se convertiría en la razón por la que su mundo se derrumbaría. Porque años más tarde, ese mismo hospital donde se conocieron, sería el lugar donde los investigadores se reunirían para descubrir la verdad. La enfermera que una vez creyó haber encontrado seguridad, escucharía una pregunta que jamás imaginó Sra. Coleman. ¿Cuándo fue la primera vez que se dio cuenta de que su esposo le mentía? Desde fuera, la familia Coleman parecía perfecta. Un oficial respetado, una enfermera trabajadora y una adolescente callada, a la que sus maestros elogiaban por su concentración y buenos modales. Para los vecinos, eran el retrato de la disciplina y la decencia. Pero detrás de esa fachada tranquila, algo estaba cambiando. Maya Coleman, de 16 años, pasaba la mayor parte de su tiempo dentro de casa. Su sonrisa era más pequeña, sus respuestas más cortas. Admiraba la dedicación de su madre como enfermera, pero últimamente hasta sus sueños se sentían pesados. Rita, su amiga más cercana, dijo una vez: Maya no era tímida, solo parecía que estaba conteniendo la respiración todo el tiempo. Dentro de la casa, el oficial Bradley Coleman manejaba las cosas como si fueran un turno de patrulla. Él decidía cuándo Maya comía, estudiaba y dormía. Decía que era por estructura, por seguridad, pero en realidad era por control. Cuando Angela trabajaba los turnos nocturnos en el hospital, el tono de Bradley cambiaba, al principio más suave, luego más estricto, siempre vigilante. Pasaba por la habitación de Maya sin avisar para revisar su tarea. Le decía: no necesitas amigos que no respeten tu tiempo. O el mundo es peligroso. Solo quiero mantenerte a salvo. Ella quería creerle, pero no se sentía como seguridad. Se sentía como estar atrapada. El cambio comenzó en silencio. Empezó elogiándola constantemente, llamándola mi chica inteligente, mi pequeña heroína. Le compraba pequeños regalos, una pulsera, un libro sobre enfermería, unos zapatos nuevos que ella no había pedido. Cuando Maya le daba las gracias, él sonreía y decía: te lo mereces, eres especial para mí. Al principio ella pensó que era amabilidad la de un padre que por fin veía su valor. Pero pronto se volvió condicional. Cuando no estaba de acuerdo con él, el afecto desaparecía. Guardaba silencio durante días hasta que ella se disculpaba incluso sin haber hecho nada malo. Aprendió que su aprobación debía ganarse, y perderla resultaba insoportable. Pasaron los meses y su cariño empezó a cambiar de maneras que Maya no comprendía. Los abrazos duraban más. Su mano descansaba en su hombro, su espalda, su brazo. Siempre demasiado tiempo, siempre justificado, como un gesto de cuidado. No estés tan tensa, decía él si ella se ponía rígida. Solo te estoy mostrando cariño. Cuando intentaba apartarse, él suspiraba y murmuraba: haces que sea difícil estar cerca de ti. La culpa se convirtió en otra correa. Maya empezó a disculparse por todo, por su silencio, por su miedo, por existir en esa casa. Él difuminaba los límites bajo la apariencia de protección. Cuando ella se preparaba para dormir, él tocaba la puerta para desearle buenas noches. A veces entraba incluso cuando ella le pedía que no lo hiciera. Si al día siguiente lo mencionaba, él reía y decía: estás exagerando. Actúas como si yo fuera un extraño. Cada vez su confusión crecía. El hombre en quien su madre confiaba plenamente, ahora la hacía sentir insegura en su propio hogar, pero no sabía explicar por qué. Las palabras de Bradley se volvieron más pesadas, más insinuantes. Comenzó a decir cosas como: eres más madura que las chicas de tu edad, o algún día entenderás lo que es el amor de verdad. Observaba sus reacciones de cerca, poniendo a prueba los límites. Cuando ella lo evitaba, él decía: después de todo lo que hago por ti, así me tratas. Una vez, cuando Maya se negó a abrazarlo, él se inclinó cerca y susurró: sabes que nadie te va a creer si dices algo distinto. Soy policía, Maya. Protejo a esta familia.
Esa frase se le quedó grabada más que ninguna otra. Las noches eran las más difíciles. Los turnos de 12 horas de Ángela significaban que Maya pasaba las tardes sola con él. Él la invitaba a ver películas juntos para fortalecer el vínculo, y se sentaba demasiado cerca en el sofá. Una noche ella intentó irse a mitad de la película diciendo que estaba cansada. Él le sujetó la muñeca. No lo suficiente para dejar marcas, pero sí para advertir. «Me estás lastimando los sentimientos», dijo en voz baja. «No querrás hacerme sentir rechazado, ¿verdad?». Después de eso se quedó hasta los créditos, en silencio mirando fijamente hacia adelante. Con el tiempo, el contacto se volvió físico. Él se rozaba contra ella con la excusa de acomodar una manta o arreglarle el cabello. Le pedía mantener su vínculo en secreto para que su madre no malinterpretara. Tenía 16 años, estaba aterrada y paralizada por la confusión. Cada acto de resistencia era castigado con silencio, culpa o recordatorios de que las buenas hijas no mienten a sus padres. Lo que había empezado como cumplidos se convirtió en cautiverio. El mundo de Maya se redujo aún más. Dejó de ir a casa de Rita, dejó de quedarse tarde en la escuela, dejó de responder mensajes. Cuando Rita le preguntó qué pasaba, ella solo dijo: «A él no le gusta que hable tanto. Es mejor así». Rita pensó que era solo una crianza estricta, nada más. Ángela no veía nada. Veía a su esposo lavando la ropa, preparando la cena, preguntando a Maya por la escuela, y pensaba que había encontrado al hombre perfecto. «Ustedes dos se llevan», también decía antes de salir a otro turno de noche. Bradley le besaba la frente y prometía: «Mantendré todo seguro aquí». Y lo hacía, pero seguro para él, no para Maya. Para marzo de 2022, la tensión en la casa era insoportable. Maya casi no hablaba. Se apresuraba a su habitación después de cenar, cerraba la puerta con llave y se sentaba junto a la ventana solo para respirar aire que no fuera el suyo. Sus notas bajaron. Los profesores lo atribuyeron al estrés adolescente. Ángela le recordaba: «Tu papá solo quiere lo mejor para ti». Maya asentía sin corregirla. No valía la pena. Nadie podía ver la verdad que vivía en las sombras de su hogar perfecto. Para abril de 2022, cada rastro de inocencia le había sido arrebatado. La chica brillante y decidida se había convertido en alguien que caminaba como si llevara el doble de su edad, callada, cautelosa, emocionalmente agotada. La familia seguía pareciendo impecable ante el mundo. Bradley seguía sonriendo en la iglesia. Ángela aún lucía orgullosa su anillo de bodas. Pero dentro de esa casa, Maya existía en silencio, condicionada para proteger al hombre que le había robado su seguridad. Y en aquellos últimos días tranquilos, antes de que el mundo descubriera de lo que él era capaz, Bradley empezó a planear algo nuevo. Un último viaje de padre e hija. Solo los dos, lejos de casa, donde nadie cuestionaría por qué ella no regresaba. La última semana de mayo de 2022 debía ser como cualquier otra para la joven de 16 años Maya Coleman, reservada, tranquila, concentrada en sus estudios y esperando las vacaciones de verano. Pero algo se sentía diferente. Su periodo, que siempre llegaba con puntualidad, no apareció. Día tras día pasaba, y con cada uno la sensación de inquietud se hacía más pesada. Para el 31 de mayo no había señales. Pensó en hablar con Ángela, pero la vergüenza la paralizaba y no podía pronunciar las palabras. En su lugar, hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba respuestas: acudió a su teléfono, cuidando de no ser vista por su padrastro. En las pocas ocasiones en que él le permitía usarlo, abrió rápidamente el modo incógnito en Google Chrome, con el corazón latiendo fuerte, y escribió: «¿Por qué no me ha venido la regla?», luego causas de retraso menstrual, y finalmente con temor, signos de embarazo. Los resultados de búsqueda la golpearon como una ola helada. Cada artículo, cada foro, apuntaba a una sola cosa: embarazo. Las palabras se difuminaron frente a sus ojos, mientras hacía clic en una página tras otra, cada una, haciendo que su estómago se retorciera más. No era solo un retraso. Sintió una ola de terror recorrerla al conectar los puntos, cada uno más pesado que el anterior. Y si realmente estaba ocurriendo, ¿qué iba a hacer? La idea de que su madre lo descubriera la aterraba. Bradley, su padrastro, el hombre en quien una vez confió,
Nunca había mostrado un interés genuino por sus emociones, solo por controlar cada uno de sus movimientos. Estaba atrapada ahogándose bajo el peso de un secreto que no estaba segura de poder soportar. Al día siguiente, Maya encontró un momento de calma y salió de casa en silencio intentando evitar miradas. Caminó hasta una pequeña farmacia, apartada en las afueras del pueblo, cuidando de no encontrarse con nadie que pudiera reconocerla. Aceleraba el paso con cada cuadra. Pasó frente a los estantes de otros productos, con la mirada fija en la pequeña sección del fondo. Pruebas de embarazo. Tomó un apagón en efectivo y se marchó tan rápido como había llegado. De vuelta en casa, el miedo la golpeó de nuevo mientras se quedaba frente al espejo del baño. Leyó las instrucciones una y otra vez, tratando de mantener las manos firmes mientras la prueba se desarrollaba. En cuestión de minutos, aparecieron las 2 líneas rosadas claras innegables y aterradoras. Estoy embarazada. Las palabras resonaron en su cabeza, una realidad de la que no podía escapar. Miró la prueba en su mano temblando, incapaz de creer lo que veía. ¿Cómo pudo pasar esto? Sintió que el suelo bajo sus pies se deslizaba, que su mundo se inclinaba sobre su eje. Esa noche no pudo dormir. Permaneció despierta escribiendo en su diario, intentando procesar el pánico, el miedo y la rabia que giraban dentro de ella. ¿Por qué yo escribió? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué voy a hacer? Las páginas se llenaron de pensamientos fragmentados y lágrimas. Las palabras eran un desahogo doloroso desde su pecho. Cada línea se mezclaba con la siguiente, su letra volviéndose errática mientras volcaba toda su ansiedad. No sé cómo decirlo. No sé si puedo. A la noche siguiente, cuando Bradley ya se había ido a dormir, Maya se encontró frente a la puerta de su habitación. Su corazón latía con fuerza, su respiración entrecortada. Tenía que enfrentarlo, pero el miedo hacía que cada paso se sintiera como un abismo. Tocó una vez, luego otra. Esperó a que él abriera. Cuando finalmente lo hizo, la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué pasa, Maya?, preguntó con voz fría, distante. Maya no respondió de inmediato. Se quedó allí apretando la prueba en su mano. Con la voz temblorosa murmuró: «Estoy embarazada. Arruinaste todo». La expresión de Bradley cambió al instante. La calidez que alguna vez pareció genuina desapareció. Su rostro se volvió helado, los ojos se entrecerraron mientras cerraba la puerta detrás de ella. «No vuelvas a decir algo así», soltó con dureza. «No entiendes lo que esto significa». Se acercó un paso, su voz baja y amenazante. «Si le dices a alguien, si haces público esto, lo destruirás todo. Me encargaré de que así sea». El pecho de Maya se apretó con cada palabra. Sintió como el miedo subía por su espalda como un escalofrío. No era una advertencia, era una amenaza. «Nadie te va a creer», continuó con una frialdad escalofriante. «Soy policía, Maya. Protejo a la gente, incluso a ti. Pero no me pongas a prueba». Las rodillas de ella temblaron, su mente se aceleraba. Todo su mundo acababa de romperse otra vez. No tenía a quién acudir, nadie le creería. Bradley se había encargado de aislarla, de hacerla depender de su aprobación. La había hecho temerle. Y ahora el mismo hombre que debía protegerla la estaba amenazando, controlándola con su autoridad. Maya volvió a su habitación esa noche con la mente nublada. Quería contárselo a alguien. Tal vez a su maestra favorita. Tal vez a Rita. Pero el miedo la detuvo. Bradley se había asegurado de que entendiera las consecuencias de hablar. ¿Quién me creería?, pensó. ¿En quién podría confiar? Las siguientes semanas fueron un borrón de silencio. Maya se volvió retraída, casi no hablaba con nadie en la escuela. Dejó de asistir a pijamadas, dejó de devolver las llamadas de Rita. Ella notó el cambio claro, pero no lo comprendió. «¿Por qué ya no vienes?», le preguntó un día. Maya solo se encogió de hombros y respondió: «No sé. Estoy ocupada con cosas de la escuela». No era verdad, pero era la mentira que debía decir. Su deterioro también era evidente para los profesores. Dejó de quedarse después de clases para las sesiones de estudio. Su sonrisa habitual desapareció, reemplazada por una mirada vacía que decía más que las palabras. Pero para Angela era solo una fase. «Seguro está cansada por la escuela», decía.
restándole importancia cuando amigos o familiares notaban el cambio. Es una buena chica, ya volverá a ser la misma. Pero Angela no veía la verdad, no veía el silencio asfixiante en el que vivía su hija, ni el peso del secreto que comenzaba a devorarla por dentro. Para cuando llegó junio de 2022, Maya sabía que no podía seguir viviendo así. Necesitaba contarle a alguien, pero cada parte de ella gritaba que era demasiado peligroso. El control de Bradley sobre su vida se había vuelto absoluto, y no tenía idea de cómo liberarse. Decidió esperar hasta después de los exámenes para reunir el valor que necesitaba. Pero en el fondo, una terrible verdad se hacía cada vez más clara. Alguna vez podría contar la verdad. O el silencio ya la había consumido por completo, mientras tanto el oficial Bradley Coleman sabía exactamente lo que estaba en juego. Su carrera, su matrimonio, su libertad. Todo pendía de un solo hilo de una única decisión. Era un policía jurado a proteger y servir, pero había cruzado una línea que si salía a la luz, pondría fin a su carrera, destruiría a su familia y lo enviaría a prisión. La verdad era insoportable. Las consecuencias demasiado altas como para permitir que alguien descubriera lo que había hecho. Tenía que asegurarse de que el secreto de Maya permaneciera enterrado, y eso significaba controlar cada detalle. En las semanas previas al 17 de junio de 2022, el día en que Maya sería oficialmente reportada como desaparecida, Bradley comenzó a pensar en cómo borrar las huellas. Tenía que actuar rápido, y el plan le llegó de una forma que casi parecía demasiado sencilla: llevar a Maya fuera de la ciudad, lejos de las miradas curiosas, y controlar la situación. Propuso un fin de semana de vinculación en las montañas, solo él y su hijastra antes de que comenzara su último año escolar. Era la coartada perfecta, un viaje de padre e hija para fortalecer su relación. Pero para Bradley significaba mucho más que eso. Aquel viaje era la pieza final de un plan que había estado construyendo cuidadosamente durante meses. Angela, agotada por sus interminables turnos en el hospital, no vio nada extraño en la idea. La pasarán bien tú y tu papá, le dijo a Maya, restando importancia a la resistencia de su hija. No seas desobediente, él está sacrificando su tiempo por ti. Maya dudó, no quería ir. Pero las palabras de su madre pesaban demasiado, y no podía contradecir su razonamiento. Aceptó a regañadientes. Mientras tanto, Bradley ya estaba preparando todo. Mapas, comida, equipo de campamento. Empacó cada cosa con precisión meticulosa. Tenía que ser perfecto. Cada detalle calculado, cada movimiento diseñado para asegurarse de que una vez que se marcharan, nadie cuestionara lo que ocurriría después. El 17 de junio de 2022, partieron hacia la región montañosa de Carolina del Norte. Era viernes y el cielo estaba despejado mientras conducían. Maya iba callada en el asiento del pasajero. No hablaba mucho, pero a Bradley no le importaba. El trayecto no se trataba de conversación, sino del destino: alejarse de todo. Mantenía los ojos fijos en la carretera, hablando en breves intervalos sobre la caminata, sobre el paisaje, sobre el tiempo que pasarían juntos. Maya asentía distraída, con la mente enredada. No podía librarse de la sensación de que algo no estaba bien. Al llegar al inicio del sendero, el aire era fresco y el bosque denso cubierto de un verde profundo. Avanzaron lentamente, con Bradley al frente, caminando con su habitual calma, y Maya detrás, observando los alrededores. Se detenían de vez en cuando para que él señalara vistas panorámicas. Pero Maya no miraba realmente. No podía dejar de sentir el peso opresivo de la situación. Cada vez que lo miraba veía algo distinto en sus ojos. Una mirada que la incomodaba, una mirada de control, como si incluso allí en medio del bosque, él siguiera siendo quien dictaba las reglas. En el mirador rocoso, Bradley se detuvo y sugirió tomarse una foto. «Vamos una última antes de bajar», dijo, sacando su cámara. Maya aceptó a regañadientes, colocándose cerca del borde del acantilado. Permaneció inmóvil, mirando al suelo mientras Bradley ajustaba la cámara y se acercaba. Su mano descansó en la espalda de ella, sus dedos permanecieron un segundo más de lo necesario, un toque más posesivo que protector. «Vamos, sonríe», insistió Bradley. Pero Maya apenas reaccionó, perdida en sus pensamientos.
Cuando levantó la vista vio cómo su expresión cambiaba. La sonrisa paterna de antes se transformó en algo más duro, más frío. El aire pareció detenerse, y Maya sintió que su cuerpo se tensaba. Sin previo aviso, la mano de Bradley la empujó, solo lo suficiente para que pareciera un accidente. Lo había planeado todo. Un empujón, un resbalón, una caída. Un momento que borraría todo. Un grito casi ahogado por el viento, y Maya desapareció de su vista cayendo al barranco. Bradley se quedó allí unos segundos observando sin moverse. Sus manos no temblaron. Su corazón no se aceleró. No corrió a buscarla. En cambio, dio unos pasos atrás como calculando el instante exacto en que todo terminaría. Luego caminó de regreso al inicio del sendero, y con una calma inquietante llamó al 911. Su tono fue perfecto. Su voz se quebró justo lo necesario para sonar genuina. Mi hija se cayó. Estábamos de excursión y resbaló. Intenté alcanzarla, pero no llegué. El operador pidió detalles. Bradley los dio la hora, la ubicación, una descripción tranquila de la situación. Mantuvo el control, sin pánico, sin rastro de culpa. El operador respondió con calma pidiéndole más información. Bradley proporcionó los datos exactos, la descripción del sendero, el momento de la caída, su posición actual. Permaneció en la línea, hasta que llegaron los paramédicos y la policía. El cuerpo de Maya no se encontraba por ninguna parte, pero él siguió con su actuación. El padre desconsolado, que no podía creer lo sucedido. Angela fue contactada en el hospital. Le informaron que Maya había desaparecido tras un trágico accidente. Corrió a casa, el corazón en un puño. Los medios informaron sobre la tragedia, un accidente en la montaña, una búsqueda en curso. Familia, amigos, vecinos. Todos se unieron en torno a Bradley ofreciéndole apoyo. Le creyeron. Era el padre dolido, el policía ejemplar que había perdido a su hija. Pero la búsqueda fue inútil. Las horas se convirtieron en días. A pesar de los exhaustivos operativos, no se encontró ningún cuerpo. Y a medida que pasaba el tiempo y el misterio crecía, algo empezó a sentirse fuera de lugar. El comportamiento de Bradley comenzó a despertar preguntas. Cooperó plenamente con la investigación, ofreciendo todos los detalles con una calma inquebrantable. Lloró frente a las cámaras, abrazó a los oficiales que había conocido durante años, interpretando el papel del padre desconsolado. Su dolor parecía genuino, demasiado genuino quizá. La búsqueda continuó durante días, pero no hubo señales de Maya. La atención de los medios empezó a desvanecerse, y el caso tan trágico como parecía, comenzó a cerrarse. La investigación no encontró evidencia de juego sucio. Todo apuntaba a un accidente. Bradley, el padre afligido, fue autorizado a volver a su vida como si nada hubiera pasado. Su mundo seguía intacto sin una sola grieta visible, ajeno al caos que él mismo había provocado. Pero nadie podría haber imaginado que aquella escapada perfecta no era solo un accidente trágico. Para Bradley, era la culminación de un plan que llevaba meses preparando. Un crimen perfecto. Y nadie sospecharía jamás del hombre que había criado a la muchacha, que todos creían parte de la pareja perfecta de padre e hija. 2 semanas después de que Maya Coleman fuera declarada oficialmente desaparecida, el caso prácticamente se había enfriado. La búsqueda había terminado. Las autoridades habían sacado sus conclusiones: un trágico accidente de senderismo, una chica perdida en un barranco condenada a no ser encontrada jamás. Bradley Coleman había regresado a casa, el padre dolido que había hecho todo según el protocolo. Interpretaba su papel a la perfección. Pero sin que él lo supiera, la verdad empezaba a despertar silenciosamente entre las sombras. La mañana del 30 de junio de 2022. Eli Turner, un cazador local de la misma zona montañosa donde Maya y su padrastro habían ido de excursión, se sentó en su escritorio con una taza de café para revisar las grabaciones de una de sus cámaras de movimiento instaladas para observar la fauna. Era una rutina habitual verificar la actividad de los ciervos, buscar patrones útiles para la caza. Pero mientras las imágenes parpadeaban en su pantalla, un fotograma en particular captó su atención. En el fondo vio una figura, alguien tambaleándose entre los árboles.
Al principio pensó que era otro ciervo, o tal vez un oso, pero algo lo hizo detenerse. La figura cojeaba descalza con el cuerpo cubierto de sangre. Ellie se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. No era un animal. Era una persona. Y cuando amplió la imagen y enfocó el rostro, una ola de comprensión lo golpeó. Era Maya Coleman. Retrocedió el video, lo reprodujo una y otra vez. La marca de tiempo mostraba que la grabación era de varios días después de su desaparición, casi 2 semanas después de su caída. Maya estaba viva. La confirmación lo dejó helado. Ellie se recostó en la silla, la mente girando a toda velocidad. ¿Cómo había sobrevivido tanto tiempo ahí fuera? Las manos le temblaban mientras tomaba el teléfono y marcaba el 911 con urgencia. «Hola», respondió la operadora somnolienta, aún del turno de madrugada. «Creo que encontré algo», dijo Ellie con la voz tensa. «Tengo una grabación de mi cámara de vida silvestre. Hay una chica. Está viva. Creo que ha estado ahí fuera casi 2 semanas». La llamada fue transferida de inmediato, y en poco tiempo las autoridades estaban en camino. Horas más tarde, la detective Sarah Lane y un equipo de oficiales llegaron a la cabaña de Ellie. Estudiaron las imágenes con rostros serios. Era evidente Maya había sobrevivido mucho más de lo que cualquiera imaginó. La marca de tiempo mostraba a la joven moviéndose entre los árboles herida débil, pero con vida. Ya no se trataba del trágico accidente que todos habían dado por hecho. Si Maya había caído, ¿por qué caminaba? ¿Por qué no murió al instante? El caso, que parecía cerrado y sin misterio, se volvió de pronto un torbellino de dudas. Las autoridades no perdieron tiempo. Movilizaron equipos de búsqueda, drones y unidades caninas. La operación se intensificó. Los agentes recorrieron las montañas observando cada rincón del terreno escarpado. Siguieron huellas, trozos de ropa rasgada y señales de que Maya había estado allí. Era como si hubiera luchado por sobrevivir, cada paso un ruego desesperado de ayuda. Para el 2 de julio de 2022, después de días de intensa búsqueda, los equipos finalmente encontraron lo que buscaban. Pero era demasiado tarde. Hallaron los restos de Maya en un barranco poco profundo, ocultos bajo una maraña de ramas y maleza. La escena era espantosa. Había estado muerta varios días, su cuerpo devastado por los elementos. El forense confirmó después que había muerto por una combinación de exposición y hemorragia interna. Pero el verdadero horror llegó al examinar su cuerpo con más detalle. Había señales de lesiones que no coincidían con la teoría de una caída accidental. Sus brazos presentaban hematomas, su ropa estaba desgarrada. Su cuerpo mostraba marcas de haber sido arrastrado. No era un accidente trágico, era algo más. Y las preguntas comenzaron a multiplicarse. Si Maya había caído, ¿por qué fue hallada enterrada bajo ramas, oculta a la vista? ¿Por qué la dejaron sufrir en el barranco cuando, según Bradley, había hecho todo lo posible por salvarla? El pueblo entero quedó en estado de shock. La noticia se propagó como un incendio. La gente no podía creerlo. Habían llorado su pérdida. Habían asumido que fue un accidente. Pero ahora había demasiadas preguntas. Si ella había caído, ¿por qué su cuerpo mostraba signos de lucha? Las dudas devoraban a todos. ¿Qué le había pasado realmente a Maya Coleman? ¿Fue solo un accidente extraño? ¿O alguien había estado involucrado? Alguien que pensó que podría salirse con el asesinato Bradley. Había mantenido su inocencia desde el principio. Había interpretado el papel del padre afligido, el hombre destrozado que había perdido a su hija en un trágico accidente. Pero con los restos de Maya encontrados y la evidencia apuntando a algo más, esa imagen comenzaba a desmoronarse. Nadie lo sospechaba aún. Seguía siendo el mismo padre que lloró ante las cámaras, que abrazó a los oficiales y trabajó a su lado. Pero ahora en el aire se percibía una incomodidad creciente, una sospecha imposible de ignorar. El pueblo empezaba a despertar a la posibilidad de que todo lo que les habían dicho tal vez no fuera la verdad. Y mientras la investigación continuaba, todos debían hacerse la misma pregunta. ¿Fue esto un crimen o un trágico accidente imposible de explicar? Lo que al principio parecía una simple caída durante una excursión de padre e hija en la montaña,
estaba convirtiéndose en algo mucho más oscuro. La autopsia reveló más que el daño físico de la caída. Había algo más. Maya estaba embarazada. Un descubrimiento que sacudió los cimientos de la investigación. El solo hecho de que hubiera estado esperando un hijo era una confesión silenciosa de lo que había ocurrido en los meses previos a su muerte. Las autoridades comprendieron entonces que ya no se trataba de un accidente trágico. Necesitaban respuestas. Se ordenó un análisis rutinario de ADN para comparar el tejido fetal y establecer posibles vínculos. Era un procedimiento estándar en casos criminales de esta naturaleza. Los resultados llegaron pronto y no dejaron espacio para la duda. El ADN coincidía con el de Bradley Coleman, el padrastro de Maya. Él era el padre biológico del bebé. Fue en ese momento cuando la verdad emergió con una claridad imposible de negar. Bradley Coleman, el hombre que alguna vez fue considerado un modelo de oficial, el padre ejemplar, en quien todos confiaban, quedaba expuesto como el depredador que realmente era. La evidencia era irrefutable. El hombre que había jurado proteger a su comunidad y a su familia, había creado en cambio una pesadilla para ambos. Su mundo, construido sobre mentiras y manipulación, comenzó a derrumbarse a medida que la verdad se difundía. El equipo de investigación no perdió tiempo. Confrontaron a Bradley en su propio recinto policial, donde había trabajado durante años junto a hombres a los que llamaba hermanos. Pero cuando le informaron los resultados de la prueba de ADN, su compostura se quebró. El hombre que había sido tan calculador, tan cuidadoso en su engaño, finalmente mostró su verdadero rostro. Intentó ocultar el miedo con rabia, pero era evidente que sabía que el juego había terminado. Sus colegas, los mismos oficiales que lo habían admirado, ahora veían lo que realmente era un monstruo. Se emitió una orden de arresto. La escena fue impactante. Bradley fue detenido frente a sus compañeros en el mismo cuartel donde había servido durante años. Un momento que dejó atónitos a todos los que alguna vez lo llamaron amigo. La vergüenza estaba allí, aunque él intentó mantener su fachada, el rostro inexpresivo, mientras lo conducían esposado. La noticia de su arresto llegó rápidamente a los titulares nacionales, y el encabezado golpeó con fuerza al oficial acusado en la muerte de su hijastra. La traición se hizo pública y sacudió al país entero. En todo Estados Unidos, la gente intentaba comprender cómo alguien como Bradley podía cometer semejante acto. Su imagen de hombre de familia, de policía ejemplar, de padre cariñoso, había sido todo una mentira. El horror era demasiado grande para procesarlo. La traición no era solo personal, era una violación a todo lo que la ley representaba. Un hombre encargado de hacer justicia se había convertido en aquello de lo que debía proteger a los demás. El juicio que siguió expondría cada detalle oscuro de sus acciones. A medida que comenzaron las audiencias, la magnitud total del crimen salió a la luz. La fiscalía presentó las pruebas, el diario de Maya, sus últimas palabras escritas en su cuaderno de excursión. Si algo me pasa, fue él. Esas palabras se convirtieron en el eje del juicio, un eco de la súplica silenciosa de Maya, escrita días antes de su muerte. Ángela, su madre, estaba en la sala con la mirada fija en el hombre en quien alguna vez había confiado su vida. Era la primera vez que lo veía desde su arresto, y el dolor era visible en su rostro. Alguna vez lo había defendido sin cuestionar al hombre con quien se había casado. Pero ahora, sentada en esa sala, comprendía la profundidad de la traición. El peso de todo la aplastaba, pero habló. Su testimonio, cargado de dolor, resonó en el silencio del tribunal. Debía haberlo sabido, debía haberla protegido. Confié en él, y me equivoqué. La defensa intentó presentar a Bradley como un hombre bajo presión, un policía sobrecargado por el estrés del trabajo y la familia, pero la evidencia destrozó cada argumento. Compañeros de trabajo testificaron sobre su comportamiento, sus manipulaciones y los secretos oscuros que había mantenido ocultos. Los peritos forenses expusieron la evidencia física, las señales de control, la manipulación y el abuso que se había desarrollado a puerta cerrada. Incluso los profesores de Maya, quienes alguna vez la habían visto como una estudiante brillante y prometedora, hablaron públicamente. Describieron el cambio en su comportamiento, el aislamiento, la tristeza que la había consumido.
La recordaban como una joven siempre educada, siempre dispuesta a ayudar, pero que con el paso de los meses se volvió cada vez más callada. Nadie sabía lo que ocurría en su hogar, pero las señales estaban ahí. Después de días de testimonios comenzó la deliberación. El jurado había escuchado suficiente. La evidencia era clara. Bradley Coleman era culpable. Cuando se leyó el veredicto fue unánime culpable en todos los cargos: asesinato, agresión sexual y homicidio fetal. La vida de Bradley, aquella que había intentado proteger desesperadamente, había terminado. El hombre que alguna vez fue un oficial respetado en su comunidad, ahora era un criminal convicto sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasaría el resto de su vida tras las rejas, sin volver a ver la luz del día. La sala del tribunal quedó en un silencio absoluto, mientras la gravedad del veredicto se asentaba. El pueblo, el país entero jamás olvidaría la traición que se había revelado. Un hombre que había jurado proteger a su familia, en realidad la había destruido. El policía se había convertido en criminal, y la verdad finalmente había salido a la luz. Angela Coleman, quien alguna vez fue una enfermera dedicada, no pudo continuar con la vida que conocía. Después del juicio, el peso del sufrimiento de su hija la aplastó, y tomó la difícil decisión de renunciar a su puesto en el hospital. Su dolor se transformó en acción. Canalizó su tristeza en la creación de una fundación de concientización para víctimas de abuso doméstico y encubierto, algo que deseó haber reconocido antes en su propio hogar. Angela pasó meses reuniéndose con expertos sobrevivientes y familias afectadas por tragedias similares. Habló abiertamente sobre las señales que había pasado por alto, las sutiles pistas que su hija había dejado esperando que alguien las notara, esperando que alguien interviniera. El arrepentimiento se notaba en su voz cada vez que hablaba, pero sabía que su trabajo podía ayudar a otros a evitar el mismo destino. Ojalá la hubiera escuchado. Ojalá lo hubiera visto, solía decir Angela, conteniendo las lágrimas. Le decía a todo aquel que la escuchara que lo que le pasó a su hija pudo haberse evitado. Que el silencio de Maya no fue debilidad, sino un grito de ayuda que nadie respondió. La voz de Angela se convirtió en la voz de innumerables víctimas, y con ella encendió una conversación nacional. En comunidades de todo el país, se empezó a hablar del caso de Bradley, y esto desató un debate sobre los fallos en las verificaciones de antecedentes, en las fuerzas del orden, y la prevalencia del abuso doméstico que se esconde a plena vista. Las familias, especialmente las mujeres, comenzaron a comprender que el hecho de que alguien lleve una placa no significa que sea digno de confianza. El caso abrió el camino a discusiones sobre reformas sobre cómo evitar que alguien como Bradley llegara a tener poder en primer lugar. Antiguos compañeros de Bradley, oficiales, que alguna vez confiaron en él, admitieron ante los investigadores que su confianza y su habilidad para manipular habían ocultado su crueldad. No habían visto las señales, no, hasta que fue demasiado tarde. Las montañas donde Maya había caído se convirtieron en un memorial solemne visitado por sobrevivientes, familias y lugareños que deseaban rendir homenaje. Lo que había sido el escenario de una devastadora tragedia se transformó en un lugar de recuerdo donde la gente acudía para reflexionar sobre los horrores del abuso y la resiliencia de quienes habían sobrevivido. Los sobrevivientes de abuso doméstico encontraron fortaleza en aquel sitio, sabiendo que la historia de Maya había encendido un movimiento hacia la conciencia y la prevención, un movimiento para detener el ciclo antes de que comenzara. El caso también llevó a las autoridades a descartar cualquier conexión entre la desaparición de Maya y el misterioso caso de su padre biológico Henry Clinton, quien desapareció en 2009. Tras una revisión exhaustiva, los investigadores confirmaron que no existía ningún vínculo entre los dos casos. La desaparición de Henry Clinton sigue siendo un misterio sin resolver. Las autoridades continúan alentando a cualquier persona con información a presentarse, con la esperanza de cerrar el caso que había atormentado la infancia de Maya. Lo que le sucedió a Maya jamás podrá deshacerse. Su muerte, la traición que sufrió y el silencio que la rodeó, solo salieron a la luz gracias al valor que finalmente rompió la oscuridad.
Su historia se convirtió en un recordatorio de que la conciencia salva vidas, que el silencio solo empodera a los depredadores, y que nuestro papel en la protección mutua requiere compasión activa. Al llegar al final de este video, recuerda, la justicia revela la verdad, pero la empatía previene otra tragedia como la de Maya. Debemos mantenernos atentos a las señales de angustia, a los susurros del miedo ocultos bajo la superficie, y nunca permitir que el silencio sea la última palabra. La historia de Maya puede haber terminado, pero las lecciones que dejó apenas comienzan. Permanece vigilante. Permanece compasivo. Si encontraste la historia de Maya poderosa y significativa, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias reales que importan. Tu conciencia puede marcar la diferencia. Activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización en la lucha contra el abuso y por la justicia. Gracias por ver.